Muy buenas tardes, Honduras. Sean bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Continúa la violencia, continúan las protestas y continúan todos los días saliendo hondureños en búsqueda de oportunidades de empleo y seguridad. ¿Qué tanto ha cambiado Honduras con el gobierno de Xiomara Castro? Aquí se lo contamos. Tenemos más información y por supuesto tenemos reacciones en torno a este tema, pero antes le presentamos nuestros titulares. Insólito, un hombre es descubierto en plena boda al estar comprometido con 2 mujeres a la vez. Después de 28 años, Carchana se despide del obispado de San Pedro Sula. Finalmente, entre 83 centavos y 3 lempiras, aumentarán los combustibles el próximo lunes. Esta y más informaciones a través de su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. Y vea esto, algo como de telenovela ocurrió en Santa Ana. Pretendía hacer con otra este mismo mes. Vamos a ver el momento de la boda cuando todos los invitados seguían la ceremonia y de repente aparece este hombre molesto y cambia todo durante esta boda. Indignado defendiendo el honor de su hija. Escuchémoslo. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí no hay boda ni semejante igual. Aquí vas a casar con mi hija el 27 de este mes. Pedazo de basura. Decime qué me vas a decir ahora. Fuiste a pedir mi mano, hijo de de trabajar vengo yo. Ay, te mereces morir, hijo de la pero no te voy a dejar ni pico. No, ya va a venir mi hija, hijo de está trabajando. Mi hija es ingeniera, no es cualquier el vestido de novia, no, no me voy a caer ni me van a también. Es mi hombre semejante hijo de la El 27 no le fue más. Y si esto ya parecía de telenovela, vea usted, la familia del joven aseguró que la ceremonia ya había concluido y que ellos ya están casados, así que la aprietan todos, como dicen popularmente. Minutos después, la otra muchacha, sí, la otra joven llega a la boda de su también esposo a verificar que se trata del mismo joven. Ella también llevaba documentos que certificaban la unión entre estos dos. Y justamente para ahondar sobre este tema que mantiene impactada a la sociedad de Choluteca, nuestro corresponsal Selvin Euseda ha consultado al abogado Ricardo Galo Marenco sobre este hecho en donde usted lo vio, un joven sureño pretendía casarse con 2 mujeres. Selvin, con usted toda la información, buenas tardes. Así es, compañeros en estudios de BTV Informativo, al habla con el abogado Ricardo Galo Marenco. Un caso insólito en Choluteca, un ciudadano pretendía casarse con 2 mujeres al mismo tiempo y llegó el padre a impedir la boda, donde circulan algunos videos en las redes sociales. ¿Qué delito constituye, abogado, o falta en este caso? A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que se celebró una boda y que cuando estaba la misma ya se había realizado, estaba en la recepción prácticamente, llegó el padre de una muchacha, el cual manifestó que se había casado, era novio de la hija y que ya tenía hasta el vestido, el ajuar, como se dice, comprado y todos los preparativos. Como se dice popularmente, quedó vestida y alborotada. Esto no constituye delito el no casarse, porque precisamente los contrayentes, en el momento que ofrece su esposa fulana de tal, y él dice que no,
se arrepiente, no hay problema, no hay un delito, pero sí lo que constituye, aunque hayan incurrido en gastos de preparativo, lo que sí es un acto que es desde el punto de vista moral, de la moral y la ética, están de por medio, porque una persona que ya tenía a sus dos pretendientes y que al final se casó con una, pero que en esos días, tal vez si no hubiera surgido eso, se hubiera quedado callado y hubiera pretendido casarse, pero recordemos que para casarse hay que exhibir, mostrar la certificación de soltería en la que se acredita que no está que está libre, que está soltero. Entonces nadie podría, porque el que se case 2 veces constituye delito, ahí sí hay delito. Un caso insólito en Choluteca nunca antes visto. Hasta el momento que públicamente, tal vez no han trascendido, pero públicamente este sí ha tenido la trascendencia, donde un padre, claro, molesto, indignado, llegó a reclamar al irresponsable, porque es un irresponsable esa persona. Bueno, muchas gracias. Abogado Ricardo Galo Marenco, ¿verdad? Un reconocido abogado en la zona sur del país. Para la Fuerza Informativa BTV de Choluteca, Selvin Euseda. Gracias, Selvin. Y bueno, quedó la incógnita de qué trabajaba este hombre que es capaz de pagar 2 bodas el mismo mes. En otras informaciones, el padre Ángel Garnacha se despide de la Iglesia Católica de San Pedro Sula tras 28 años liderándola. Hacen nuevos cambios y llevan en su corazón los mejores recuerdos de esta ciudad industrial. Pues yo no puedo juzgarme a mí mismo, sino que tiene que ser los fieles, pero sí siempre he pensado que todo lo que se ha logrado no es obra mía, no es obra de un individuo. Todo lo que hemos logrado es obra de toda la diócesis. Una vez que Monseñor Miguel tome posesión, yo ya no tengo ninguna responsabilidad en la diócesis. Eso no significa que no siga queriendo a la diócesis, que no siga poniendo mi persona, mis cualidades al servicio de la diócesis, al servicio de Honduras, pero ya no desde el cargo de obispo, sino digamos desde la base, desde la comunión con los fieles en alguna parroquia, en algún lugar donde pueda seguir colaborando mientras Dios me dé salud para seguir trabajando. Monseñor Miguel, hemos hablado del 15 de abril, tome posesión. Pienso hacia mediados de mayo irme un tiempo a España. Necesito sobre todo reflexión, renovación espiritual, prepararme para la última etapa de mi vida. Necesito también ponerme un día en las nuevas corrientes teológicas, estar un poquito con la familia y luego venir ya a quedarme definitivamente en Honduras. Y un año se cumple de la gestión de la presidenta Xiomara Castro en el poder y llenar las expectativas no ha sido tarea fácil. Sin embargo, se ha cumplido con la mayoría de las promesas. Pues de un estado casi en quiebra, así lo aseguran analistas. Avances en las negociaciones para traer la Sisi a Honduras y por el lado de la que se sentaron la aprobación de leyes que atentaban contra los intereses de la clase obrera, como la ley del empleo por hora, la ley que atentaba contra la soberanía nacional y los derechos de los hondureños, la de las sedes, la ley de secretos. Entonces la derogación de todas estas leyes coadyuva a tener una mayor justicia y proteger la soberanía y los derechos de los hondureños. Reactivar los sectores agrícolas a través de Banadesa, una reducción de la tasa de interés en temas crediticios y fiscales, bonos de la red solidaria donde unos 172.000 hondureños fueron beneficiados, entre otros, son más de los logros destacados de la presidenta Castro, asegura. Se hicieron muchas promesas de campaña, pero está el proyecto de país y la administración de doña Xiomara está iniciando, ni siquiera tiene el primer año. Lógicamente hay exigencias y compromisos con el pueblo que la llevó al poder y no tenemos la menor duda que siendo la primera mujer en los primeros 200 años de la vida democrática de nuestro país, ella va a dejar un legado importante donde se van a sentar las bases de un verdadero Estado de Derecho y donde retorne la institucionalidad. Me piden calificarlo de 1 a 10, yo le doy 9.99, porque en medio de una trama y una red de corrupción que dejó montada el Partido Nacional en los últimos años,
Haber logrado todo esto, créame que hay que felicitarla. Entregar soluciones a corto plazo y con buenos resultados denota para este gobierno un claro interés de seguir avanzando y mejorando. Las luchas no han sido fáciles, pero se ha demostrado que con una buena administración se puede lograr lo prometido, a criterio de estos expertos. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informa Janet Flores. Y a un año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los economistas aseguran que no se han tomado las medidas económicas adecuadas y que esto quedó evidenciado con el alto índice de inflación con el que se cerró el año 2022. Sí, lamentablemente es algo en lo que el país ha estado en una deriva muy fuerte desde hace ya bastantes años. Hay que recordar que en el año 2005 la comunidad internacional, sobre todo los grandes organismos financieros como el Banco Mundial, el BID, el mismo Banco Centroamericano aquí y una serie de países amigos condonaron la deuda de Honduras en gran medida y quedamos desendeudados, pero es increíble que en menos de 20 años ya hemos llegado prácticamente al lugar donde estábamos, a volver a ser un país pobre, altamente endeudado, ¿verdad? Y eso creo que es algo que debemos revertir, que debemos de manejar con cuidado. Y corresponde a la actual administración lograr un manejo eficiente de las finanzas públicas, ¿no? ¿Y cómo impacta esto en el país, en la calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, impacta en el futuro, porque hoy son impuestos futuros, ¿verdad? Y eso no nos lo vamos a poder quitar de encima. Dudo yo mucho que vaya a haber otro desendeudamiento como la que hubo a finales del siglo pasado. Probablemente tienen que pasar otros 1000 años, ¿no? Para que volvamos a tener una oportunidad como la que se tuvo a finales del siglo pasado. Y corresponde entonces a las autoridades y a las actuales autoridades revertir esta nefasta costumbre que se ha tenido en el país de vivir por encima de nuestras posibilidades, y me refiero específicamente al gobierno, ¿no? Y a un año del mandato de la presidenta Xiomara Castro, la población hondureña mantiene las dudas en cuanto a las promesas que hasta este momento no se han cumplido. En su momento existieron muchas esperanzas de un cambio para el país por parte de la población con la llegada al poder de la actual mandataria Xiomara Castro. Las ilusiones han sido opacadas lamentablemente al no poder solucionar las necesidades del pueblo. Yo desde el instante que le dije, esa mujer va a ganar, pero peor va a ser impedir las cosas que estamos ahorita. Así que en aquel tiempo comíamos más barato y comemos pero ni un huevo. El que tiene, el que puede lo come y el que no tiene no lo come. Que vaya y que venga otro nuevo, pero que se ponga los pantalones como hombre completo, no como que dije que iba a cambiar. No, es mentira. Pero como todo el mundo andaba con las latas en la calle votando por ella, yo les digo, pues vote por su marita, que ahí la tienen. Pero aquí nada están haciendo. Aquí lo que están haciendo son desastres, quemando llantas, quemando casas. Ya tiene un año, ¿no? Entonces no creo, ya demostró lo que traían y no creo que vaya a haber algo nuevo. Por lo menos para bien, no creo yo que vaya a haber algo nuevo. ¿Decepcionado a los hondureños? Tristes, ¿verdad? Pero ya acostumbrados a los gobiernos así. Algunos hondureños le mandan un mensaje a la presidenta. Anteriormente, cuando iban a hacer las votaciones, había una expectativa bárbara ahí de que iba a ser un cambio bastante, lo que nunca se imaginaron, pues nunca pensaron de que de repente el cambio iba a ser, porque cambio era cambio, ¿verdad? Una bien sido para bien o fue para mal de repente. Sí, eran buenas las expectativas, pero hasta el momento pues todo el mundo dice lo contrario, ¿no? ¿Le hace falta más? Le hace falta más, que se vea pues. Prácticamente la vida se ha complicado aquí en el país. Está complicado todo, la delincuencia, todo, está caro, la canasta básica, todo está caro. Todo. ¿Cuáles serían las palabras como joven a las autoridades que pongan las pilas? Que pongan las pilas, que queremos ver el cambio. Otros ciudadanos creen que es necesario más tiempo para ver un cambio. Vivimos mucho tiempo bajo un régimen totalmente oscuro, duro. Ahora hay que darle tiempo para que poco a poco nos vayamos reubicando e irnos recuperando de todo lo que pudimos vivir antes. Depende de ellos, la situación está difícil, pero hay que seguir trabajando.
¿Cree que puede hacer un gran trabajo? Claro que sí. No podemos juzgar y no podemos decir que en 2 meses, 3 meses bajé las cosas bien. Hay que esperar. La presidenta Castro ya cumplió 1 año de mandato, a la espera por parte de la ciudadanía pueda solventar la crisis que se vive en el país, tanto en el sistema de salud, educación, así como en la generación de empleos, entre otros. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y no sé cómo me va a tomar esto, pero el Partido Nacional emitió un comunicado donde prácticamente aplaza el primer año de gobierno de Libertad y Refundación. Escuche usted, entre muchas cosas aseguran que el primer año de gobierno de Libre arroja un saldo negativo y una nota de aplazados en todas las áreas. De igual manera aseguran que en materia de economía vivimos el peor año en décadas. En este me voy a detener un poco porque aseguran que en materia de corrupción Libre se lució en su primer año, empezando por la aprobación del llamado Pacto de Impunidad, seguido por el escandaloso nepotismo o contratación del familión en toda la administración pública y recientemente el gramillazo, el gachabazo y presupuestazo, donde se incrementaron en 300% la partida confidencial de Casa Presidencial y en 1.000 millones el criticado fondo departamental para los diputados de Libre y sus aliados. Finalmente aseguran que es un año de sufrimiento para gran parte del pueblo, ya que aseguran que por los despidos masivos e injustificados por el incumplimiento de nombramiento en un sector del magisterio no se pagó y siguen incumpliendo promesas al personal de salud. Así que según el Partido Nacional, Libre está aplazado. Y combatir los desafíos que genera la alta criminalidad y la violencia estructural y las muchas necesidades en el país no es una tarea sencilla. Se requiere de tipo de estrategias y herramientas que solo pueden desarrollarse con voluntad y compromiso político, mismos que no ha tenido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, esto a criterio de expertos. Se convirtió en presidente el 27 de enero del 2022, la primera mujer en la historia de Honduras ganando una lucha por más de 12 años. Castro llegó al cargo tras una campaña llena de promesas, principalmente de encaminar al país hacia un Estado democrático completo, capaz de promover la lucha contra la violencia y la corrupción, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos. ¿Pero habrá llenado las expectativas durante su primer año? Se puso muchas esperanzas de parte del pueblo hondureño sobre, primero, y por lo que dicen tanto, que es la primera mujer presidente de Honduras, ok, ahí está una de las principales esperanzas, que iba a ser un cambio en realidad de todo lo que era lo manejado en este país por la cosa pública. Yo creo que aquí tenemos una gran deuda, o mejor dicho, el gobierno tiene una gran deuda con el pueblo hondureño porque hay muchas situaciones que no se han dado. Si su gobierno es lento, es porque ella no los pone en orden. Recordemos, el principal responsable de todo lo que hace toda una organización gubernamental es la cabeza. Combatir los desafíos que genera la alta criminalidad y la violencia estructural, entre otras necesidades, no es una tarea sencilla. De hecho, requiere del tipo de estrategias y herramientas que solo pueden desarrollarse con voluntad y compromiso. Básicamente, yo diría que el tema de la reconciliación fue una promesa reiterativa de la presidenta en campaña y lo que menos hemos tenido hasta este momento es reconciliación. También se habló del rescate del sistema educativo y del sistema de salud. Entonces no hemos visto ese rescate. A lo más que han llegado es a contratar ilegalmente médicos cubanos y profesores cubanos. Ese es el único mérito, entre comillas, ¿verdad? Que no es ningún mérito. Las instalaciones físicas siguen deterioradas, hay una baja ejecución presupuestaria en salud y en educación, no hay medicinas. Los retos que se erigen frente a la presidenta Xiomara Castro son considerables y las acciones que deben tomarse no siempre serán sencillas, pero aún queda mucho camino por recorrer y donde deberá demostrar la efectividad de sus decisiones. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y usted no se despegue de las pantallas de Impacto BTV Meridiano porque al retornar le informamos que se anuncia un nuevo trancazo al precio de los combustibles a partir de la próxima semana.
Continuamos con más y tenemos nueva temporada. Locura digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer. Locura digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por VTV, presentado por Claro. La red más rápida de Honduras te lleva a la velocidad de tus sueños con internet de 50 megas por solo $41. Claro que sí. Y continuamos con las informaciones porque el Sindicato de Trabajadores de la NE asegura que es positivo y eso se lo estaremos ampliando más adelante. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas asegura que según los últimos datos en Honduras, de cada 10 hondureños, 7 están sumergidos en la pobreza y 5 en la pobreza extrema. Escuche bien. El mayor pico fue 2021. O sea, y ese pico tiene que ver con, obviamente, con la ineficiencia de las políticas y también tiene que ver con el problema de los efectos que tuvo la pérdida de empleos por pandemia y de los efectos que tuvieron los huracanes. Sin embargo, lo que hay que ser claros es que la pobreza, como tú lo dices, es persistente, siempre se mantiene en niveles altos y cuando los gobiernos debaten a veces si subió o bajó, solo son a veces 2 puntos para arriba, 2 para abajo, lo cual estadísticamente incluso no es relevante, sino que se mantiene en niveles arriba de los 60 casi siempre, y eso históricamente en las últimas décadas. Ahora, hay un problema con el tema de pobreza. El tema de pobreza, por mucho presupuesto social que se invierta, esa es una cara del combate a la pobreza. La otra cara es la economía, la otra cara es el sector privado, es el mercado. Si no hay capacidad de generar mejores y más empleos desde el sector privado, tú vas a tener lo que tienes con los colectivos de libre, que no hay suficiente espacio, que un país no combate la pobreza despidiendo 10 y contratando 10. El país combate la pobreza generando empleo masivo y no pensando solo en el sector público, sino también en la sociedad, en la economía. Y ahí yo voy a ser muy sincero y muy claro que ese es un trabajo que va a requerir un trabajo mucho más fuerte, arduo, que va a trascender incluso a este mismo gobierno. Y los miembros del Sindicato de Trabajadores de la NE califican como positivo el primer año de gestión del secretario general de Energía frente a la estatal eléctrica, ya que ha tomado decisiones acertadas, pero aseguran que en este 2023 tiene que redoblar los esfuerzos. Con usted, Luis Durón, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, compañeros en el estudio. A un año de gestión del gerente de la estatal eléctrica y también de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, el Sindicato de Trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que es un trabajo positivo que se está haciendo, pero que hay mucho por hacer. Alexander, bueno, ya se ha cumplido un año de esta gestión al frente de la ENE. Ustedes dicen que se han hecho cosas, pero faltan muchas cosas por hacer. Bueno, gracias al espacio, licenciado, es correcto la apreciación, pues según se hace el análisis del cierre del año 2022 a través de la gerencia general, acuérdense que es una gerencia interina, y creo que el ministro Eric Tejada, a través del gabinete energético como ministro de Energía, ha hecho un gran papel de reformas de nuevas leyes, en el sentido también de que ha sacado el impulso, traer el plan de reducción, el programa de reducción de pérdida, tratar de iniciar una iniciativa con la renegociación con los generadores de energía, pero también le apostamos de que en realidad para este año 2023, si en realidad va a seguir al frente interinamente como gerentemente del ENE, se va a necesitar más empuje, más esfuerzo, porque en realidad se necesita estar 24/7 en el tema del ENE. Recordemos que este año va a ser un año fuerte, álgido para entrarle al programa de pérdida, para volverse a sentar con la mesa de negociación con los generadores de energía térmico. Entonces nosotros le apostamos de que haciendo una evaluación según como trabajadores podemos hablar de un 75 al 100% del cierre de la evaluación para el año 2022 desde el ángulo de los trabajadores, pero para este se va a requerir un empuje, una toma de decisión fuerte. Necesitamos entrarle a esa recuperación de pérdida, necesitamos entrarle a un plan piloto que vaya encaminado a una renegociación con los generadores, una renegociación con la misma banca privada que tenemos préstamos para intereses más blandos, y para ello se requiere toma de decisiones y tener un gerente de planta. Si va a seguir al frente, pues el gobierno, la presidenta lo sabrá, pero si lo va a hacer, pues nosotros los trabajadores le apostamos de que hagan iniciativas que vayan encaminadas a rescate técnico financiero de la estatal eléctrica. Ahora,
son tan grandes los problemas de la ENE que las medidas que se ha tomado por parte del ministro Tejada se van a ver en un corto plazo, porque son difíciles la situación que atraviesa la estatal. Sí, recordemos que ha venido una crisis administrativa de la ENE durante muchos años atrás. La empresa se fue politizando. En estos momentos se requieren en realidad compañeras que conduzcan la estatal eléctrica técnicamente hablando. La recuperación va a ser lenta, va a ser gradual, pero hay que ir tomando iniciativas. Tenemos que seguir con la construcción de los proyectos de Jicatú y Los Llanitos. Ocupamos energía firme, propiedad del Estado de Honduras. Se ha ido apropiando lo que es de la ENE. Lo que más nos gusta a los trabajadores es que esta administración no está hablando de privatizar la estatal como lo han venido con el fantasma de años anteriores, y eso le apostamos los trabajadores, pero para ello se requiere, vuelvo y repito, hombres y mujeres entregados técnicamente y administrativamente para poder rescatar la estatal eléctrica de la crisis económica. Y yo creo que sí es posible rescatarle siempre y cuando las decisiones se tomen acertadas por el bien de la ENE del Estado de Honduras. Gracias, Alexander Godoy, miembro del Sindicato de Trabajadores de la ENE. Ya han escuchado ustedes, un 75% de evaluación le dan al ministro Eric Tejada en su gestión en su primer año. Con esto retorno nuevamente al estudio. Bien, continuamos con las informaciones, porque un nuevo incremento de los derivados del petróleo se registrará en territorio hondureño a partir del próximo lunes, según oficializó la Secretaría de Energía. Veamos cuáles serán los nuevos precios. Véalo usted, amigo televidente, estaría aumentando el precio en lempiras estaría aumentando algunos de los precios de los derivados del petróleo, pero usted, para que esté pendiente, porque a partir del próximo lunes tendremos este aumento en los precios, casi de 3 lempiras, vea usted, un aumento de 3 lempiras con 15 centavos, es lo que ha cambiado el precio de los derivados del petróleo. Para que usted tome nota, para que esté muy al pendiente, aumentan una vez más los precios del petróleo a partir del próximo lunes. Hay cosas que parece que nunca van a cambiar. Y en otros temas, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras es del criterio que la elección de la Corte Suprema de Justicia debería ser transitoria y rotativa en los próximos 7 años, por mientras se hacen las respectivas reformas al nuevo sistema de justicia. El gran problema ahí es quién va a coordinar la Corte, o quién va a ser el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque no hacen un decreto transitorio para mientras se hacen las reformas que se tengan que hacer al nuevo sistema de justicia. Un decreto transitorio que la presidencia de la República, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia sea transitoria y que sea rotativa en los próximos 7 años. ¿Y quiénes deben de ostentar la presidencia? La representación de los diversos partidos políticos que van a estar ahí. Pero lo que no vamos y no concibimos es que la abogada mejor dotada y mejor evaluada de la Junta Nominadora con 93 infracciones esté quedando fuera por propuesta de los partidos políticos, y eso lo está viendo la comunidad internacional, eso lo está viendo Naciones Unidas, lo está viendo la Embajada Americana. ¿Cómo es posible que la abogada Ana Pineda esté quedando fuera? No, debe de ser incluida en esta corte, en esta nueva corte, porque tiene mucho que darle al país. Continuamos con las informaciones. Es que autoridades de la OAB aseguran que la muerte de la jirafa Big Boy en el zoológico de Joya Grande se debió por problemas estomacales. Los detalles nos los tiene Walter Pérez a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Walter, te escuchamos. Gracias, compañeros. Se me acompaña el director de la OAB, don Jorge González, en torno a este tema de este zoológico Joya Grande. Don Jorge, ¿qué está pasando ahí tras el fallecimiento de esta especie, de esta jirafa muy conocida por la población hondureña, los turistas que llegaban a este lugar? ¿Qué está pasando? Porque hay rumor que no se les está dando el mantenimiento respectivo a los animales. Bueno, lamentamos el suceso de la jirafa. Nosotros recibimos la noticia el día de ayer, lo lamentamos realmente.
inmediatamente nosotros conformamos una comisión integrada por personal técnico del Zoológico del Picacho, de Recursos Naturales y de la oficina de la OAVI, a fin de que se llegaran al zoológico y determinar ahí qué fue la causa de la muerte de la jirafa. Un informe preliminar, después de que se hizo el examen de necropsia, entonces aparentemente problemas estomacales dieron lugar y finalmente a raíz de esto la jirafa se asfixió. Entendemos que hay problemas de tipo natural que suceden en los animales. Aparentemente tiene que ver esto en esta muerte. Ya ella tenía una alta edad, según lo que nos dicen. Estamos hablando de 20, 25 años. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Con respecto a la asistencia del zoológico, nosotros le hemos estado dando lo necesario. Hasta ahorita sucede esto. Recientemente una leona tuvo un problema similar, inmediatamente le prestamos la atención adecuada y se logró salvar. Estamos preparados inclusive hasta para hacerle cirugía, pero felizmente no hubo necesidad de ello. En este caso de la jirafa, aparentemente todo estaba bien según el reporte de la noche anterior, pero lamentablemente sucedió ese caso. Descartamos entonces, para concluir, don Jorge, que estos rumores de que no están siendo alimentados los animales, que por eso se están muriendo. Definitivamente, no es eso. No hay ese problema. Por los momentos no sucede en el zoológico que por falta de alimentación se están muriendo. No. Muchas gracias, don Jorge González, quien es el director de la OAVI, en torno a este deceso tan lamentable que se registró en las últimas horas, el fallecimiento de Big Boy, esta jirafa muy atractiva por los turistas que visitaban este zoológico. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Y luego de anunciarse la muerte de la jirafa Big Boy, hay dudas que dejó en la población sobre cuál fue la causa de la muerte. El Ministerio Público comienza investigaciones en ese zoológico para determinar el verdadero motivo de la muerte de esta jirafa. María Manzanares con usted toda la información. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. En efecto, me acompaña en este momento Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Comienzan investigaciones en torno al fallecimiento de la jirafa Big Boy, quien pues falleció el día de ayer en el zoológico. Ya las investigaciones que podrían estar presentando en torno a la muerte de esa jirafa. Bueno, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, encargados de la administración, prestaron atención debida a la jirafa. Si ellos detectaron en algún momento algún estado si algún médico para que la jirafa fuese evaluado, si la alimentación que le estaban dando era la adecuada o la necesaria. Vamos a esperar qué es lo que van a arrojar en este informe los expertos que se van a expresar a la zona. Y si el Ministerio Público encuentra que hubo algún descuido, alguna desidia por parte del administrador o quienes estaban a cargo del zoológico, hay elementos de tipo penal, presentaría un requerimiento fiscal contra estas personas. Bueno, y es que en redes sociales incluso las personas aseguraron que durante la visita vieron al animal desnutrido. Eso es parte de la investigación. Sí, los administradores mantuvieron bajo cuidados médicos al animalito. Si otros elementos que se vayan detectando en la investigación se comprueba que efectivamente existió ese descuido o esa negligencia, ténganlo como seguro que la Fiscalía va a proceder por la vía penal contra estas personas. Teniendo en cuenta que era un animal en peligro de extinción, la única jirafa que tenía el país. Y la misma ley ya establece las sanciones, las penas que se le aplica cuando un animal incluso ese peligro de extinción. Entonces hay que establecer qué cuidados le brindaban a la jirafa, si efectivamente la mantenían bajo supervisión de algún veterinario o otro tipo de persona experta en la materia. La investigación apunta a eso y esperamos que los expertos que se van a hacer la investigación
van a determinar causas, consecuencias y muerte de la jirafa. Bueno, gracias al portavoz del Ministerio Público en la zona norte, el licenciado Elvis Guzmán, en torno a este caso. Con ese informe, al estudio con ustedes. Gracias, Mariel. Nosotros continuamos con las noticias porque médicos expertos están solicitando la llegada de la vacuna bivalente en contra del COVID-19 a territorio hondureño. Los detalles nos los tiene Janet Flores a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Janet. Te escuchamos. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. En este momento me acompaña el epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado para conocer a detalle pues las situaciones que se están dando en torno a la obtención de la vacuna bivalente aquí en nuestro país. Doctor, ya el país urge de la misma, ¿habrán algunos acercamientos, esto por parte de las autoridades? Buenas tardes. Bueno, tengo entendido que el doctor Mato ya tiene varios meses de haber pedido un buen lote de estas vacunas que las necesitamos muchos hondureños. Y creo que si las está recibiendo la par y pronto es una satisfacción personal. Yo voy a ser el primero que me la ponga porque ya tengo 4 vacunas de las normales, ahora lo necesito y así las necesita mucha gente en Honduras. Así que me satisface que el doctor Mato sea muy diligente en estas cosas y que lo haga solo para proteger y que ya erradiquemos de Honduras esta enfermedad. La importancia de la misma, doctor, tomando en cuenta que hay un gran número de la población que todavía ni siquiera ha completado su esquema de vacunación. Desgraciadamente es un número importante, pero mucho más importante es el número que ya tenemos. Y en las personas que desean vacunarse somos muchas. Por lo tanto, por unos pocos no nos vamos a sacrificar los otros. Así es que es cuestión de ellos y su conciencia si la aceptan o no. Esa vacuna ya estarían las autoridades tratando de obtener la misma. Honduras urge de ella. Claro que sí, es imperativo que la tengamos a la mayor brevedad posible, pero en este momento no sabemos cómo está. Yo desconozco cómo están los trámites. Lo único que sí es, así como Honduras, están varios países de este continente y espero que la obtengamos a la brevedad posible. ¿La población sigue con algún temor acerca de la vacunación justamente en contra del COVID-19? Desgraciadamente son informaciones mal entendidas, mal fundadas, ahora con las redes, ese es un gran problema. Acordemos que estamos de un país que hay mucha desinformación y muchas personas que tienen un nivel de escolaridad bien bajo y ese es un problema serio. Pero de todas maneras, los que aceptamos la vacuna somos muchos y es importante que el ministerio la traiga. Perfecto, gracias al doctor Tito Alvarado. Compañeros, con esta información retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Gracias. Continuamos con más y este día se están llevando a cabo brigadas médicas para adultos mayores en la colonia Kennedy. Nuestra compañera Alison Matamoros nos tiene toda la información. Muchas gracias, compañeros en el estudio. A esta hora me encuentro ubicada en el plantel de movilidad urbana de la Alcaldía Municipal y es que se está llevando a cabo una brigada médica para adultos mayores. Para más detalles me acompaña la doctora Emma Fonseca. Buenas. Muchas gracias. Sí, el Colegio Médico de Honduras ha tenido a bien organizar esta brigada donde pretendemos beneficiar aproximadamente unos 500 adultos mayores como personal prioritario. Sin embargo, pueden acudir cualquier otra persona que necesite de los servicios que aquí vamos a estar brindando, que van a ser medicina general, hay también especialistas, medicina interna, oftalmología, reumatología, oftalmología. También tenemos estudios como citologías, mamografías y también se va a estar atendiendo un puesto de vacunación, ¿verdad? Así que le invitamos a la población que pueda acudir a este lugar. Doctora, ¿cómo ha sido hasta el momento la afluencia de pacientes? Muy bien, tenemos mucha expectativa de que conforme pase el tiempo vayan acudiendo más personas, ¿verdad? Para poder ser atendidas. Doctora, para la población hondureña, ¿es muy importante este tipo de actividades? Sí, definitivamente venimos a dar un respiro, ¿verdad? Sabemos que hay personas que por sus condiciones, ¿verdad? Sobre todo los adultos mayores, no pueden estar largas horas en espera para una cita
y acá pues se le facilita eso. También contamos con medicamentos, ¿verdad? La alcaldía municipal ha tenido también participación, así que vamos a estar brindando también ayuda odontológica, ¿verdad? Y tenemos bastantes ofertas de servicio para la población. Muchísimas gracias, doctora. Y con este informe regreso al estudio principal de BTV. Gracias, Alison. Continuamos con las informaciones porque se reporta un aumento de 10 lempiras en el precio del cartón de huevos y en la media de frijoles. José Luis Castellanos nos tiene los detalles. Buenas tardes, José Luis. Te escuchamos. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Hoy, como nosotros acostumbramos, hoy es viernes de mercado. Venimos a hacer un pequeño sondeo en cuanto a la variación de los precios, ya que a veces pues las altas y bajas que obtiene cada uno de ellos semana tras semana. Y en este momento pues me encuentro en compañía de Jimmy Ponce, quien es el presidente de la Feria del Agricultor, y consultarle, don Jimmy, esta semana, ya una semana más, ya pues casi finalizando lo que es el mes de enero, ¿cómo han avanzado lo que viene siendo los productos de la canasta básica? Don Jimmy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, finalizando lo que es el mes de enero, cumpliendo un año del nuevo gobierno, un gobierno que hemos tenido bastantes expectativas. Bueno, faltan 3 años todavía por gobernar. Creo que todavía se pueden hacer realidad las promesas de campaña en donde los hondureños hemos creído en un verdadero cambio, pero hasta este momento lo que tenemos es una crisis alimentaria. Prácticamente es una calamidad que se está viviendo en muchos hogares hondureños, en muchos sectores de Honduras, calamidad a nivel de producción. No, el pequeño productor ya no puede producir y eso se traduce a lo que es también la poca capacidad económica que hay para poder ir a un mercado, en este caso a la Feria del Agricultor, y adquirir sus productos. Se ha perdido la capacidad de compra del hondureño. Se hablaba de tantos temas, don Jimmy, anteriormente en lo que viene haciendo sus promesas. Bueno, incluso hace poco, recientemente, se había tocado el tema de congelamiento de precios. Algunos no estaban de acuerdo, pero estas variaciones que han habido se han incrementado. Podemos observar ahorita precisamente esta enorme fila que hay solo para comprar un cartón de huevos. Entonces, actualmente, ¿cómo ha visto usted la situación en cuanto a se les ha preocupado realmente la señora presidenta en este primer año en lo que viene siendo los alimentos de los hondureños, poder dar unos precios accesibles a la bolsa de cada hondureño? Bueno, no ha habido ningún acercamiento y por mientras no haya un apoyo al pequeño emprendedor, al pequeño productor, no vamos a tener una economía dinámica. Si no hay productos, no van a haber buenos precios. La canasta básica familiar va a seguir siendo inalcanzable ya para muchos hogares hondureños. Hoy en la Feria del Agricultor subió 10 lempiras el cartón de huevo. Esto es un leñazo realmente a la economía. Subió 4 lempiras la medida de frijoles. Nosotros no quisiéramos y al final también somos consumidores, pero no nos queda de otra. Esa es la realidad que estamos viviendo. Las filas que usted ve para comprar un cartón de huevo no es porque no hay huevo, no es porque no hay huevo en la pulpería, en la esquina, en el mercadito, en el mercado. Es porque no hay dinero. Y al comprar un cartón de huevo en la Feria del Agricultor se está ahorrando 20, 30 lempiras. Entonces por eso es que la gente hace fila de 30, de 40 minutos para poder ahorrarse ese poquito de dinero. Muchísimas gracias, don Jimmy Ponce, quien es el presidente de la Feria del Agricultor. Tal y como ustedes lo han escuchado, hasta 30, 40 minutos tienen que esperar las personas aquí. Oigan bien, subió 10 lempiras el cartón de huevos, de igual manera lo que viene siendo la medida de frijoles, y estas son las enormes filas que se están viendo aquí, pues producto de que no se han hecho ningún tipo de regularización en lo que viene siendo los precios de la canasta básica. A esta hora, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Y en otros temas, el hondureño Michael Derringer Power se convirtió en el hondureño número 36 en ser extraditado este 2023. En septiembre, el juez que conoció su causa determinó que procedía a su extradición. En diciembre se notificó al señor secretario de Seguridad para que hiciera las coordinaciones de su entrega. ¿A él ya se le daba seguimiento comisionado para su... Bueno, definitivamente ya se le estaba dando seguimiento. Habían equipos de inteligencia, así como también de unidades operativas.
y el día 7 de agosto del año 2022 se procedió a hacer su captura, su traslado a Tegucigalpa, y una vez que se sometió a su proceso, ya hoy estamos finalizando lo que es su entrega a las autoridades norteamericanas. El número 36. Número 36, y es el primero que se entrega en este año 2023. ¿Cuántos faltan? Están 5 pendientes. ¿Y por capturar? Hay alrededor de no menos de 27 órdenes de captura pendientes por solicitudes de extradición todavía pendientes de ejecutar. Continuamos con las noticias y a sacar los paraguas. Lluvias de leves a moderadas se registrarán en la zona norte por 48 horas. Autoridades descartan inundaciones y evacuaciones. Sin embargo, se recomienda mantener las precauciones del caso. El día de hoy, viernes por la tarde, tendríamos el ingreso de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional y va a estar afectando más que todo la región occidente del país, así como la región norte, la parte insular y la zona central. Occidente, norte, insular, vamos a estar esperando lluvias y chubascos de carácter leve, ocasionalmente moderado, entre 10 y 20 milímetros. Y ya la zona central, incluyendo Tegucigalpa, Francisco Morazán, vamos a tener un descenso de temperaturas más notable y solamente con presencia de llovinas. Mire, esa es una muy buena pregunta porque muchas personas, por ejemplo, vamos a hablar del caso de La Lima. Vamos a tener lluvias entre 10, 15, 20 milímetros, pero La Lima específicamente La Lima con 10 milímetros de lluvia, con 20 milímetros de lluvia ya empiezan a tener problemas porque su sistema hidráulico ha quedado un poco colapsado a raíz de Tayota. Ellos están trabajando en las partes de limpieza y están tratando de rehabilitarlo. Pero sí, ese no es algo para preocuparse. Esta cuña de alta presión nos va a dejar esa... Nos enlazamos nuevamente con Janet Flores porque ya se ha confirmado que en febrero estarían llegando las primeras dosis de vacuna bivalente contra el COVID-19. Janet, toda la información con usted. Muchas gracias y bueno, ya hay una respuesta por parte de las autoridades de la CESAL y justamente me acompaña en este momento la doctora Xiomara Erazo, quien es la jefa del país, para anunciarnos ya hay una fecha para la llegada de las primeras dosis de la vacuna bivalente, la que tanto estaban esperando los hondureños. Doctora, ¿cuándo será la fecha y cuántas dosis estamos hablando? Buenas tardes. Buenas tardes. En el mes de febrero estaremos recibiendo una cantidad de 299.520 dosis, que serían las primeras que estaríamos recibiendo de vacuna bivalente en el país. Ahora bien, doctora, háblenos acerca de esta vacuna porque existe un gran estigma en la población todavía acerca de la vacunación, que no han completado incluso todo el esquema contra el COVID-19. Así es. La vacuna bivalente pues está formulada con un componente de la cepa original y un componente de las variantes Omicron, que han sido las más agresivas de estos últimos tiempos. Sin embargo, es importante que la población sepa que esta vacuna es de refuerzo, o sea, se aplica estrictamente a pacientes que ya han completado su esquema primario, que serían 2 dosis más los 2 refuerzos que se están aplicando. De esta población, ¿quiénes serían los primeros que van a optar por estas vacunas que van a llegar en febrero, doctora? Estamos analizando con el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones quiénes serían los grupos prioritarios, pero nosotros pues manejamos la idea que serían siempre, iniciaríamos con pacientes mayores de 60 años, con comorbilidades, pacientes inmunocomprometidos, y sería para pacientes arriba de 12 años de edad. ¿Ya hay acercamientos para que se puedan comprar más vacunas? ¿De cuánto estamos hablando que podría adquirir la CESAL en total para nuestro país? Nosotros dependemos de 2 cosas. Bueno, el señor ministro está trabajando arduamente para hacer las gestiones y que todos podamos tener la cantidad de vacunas necesarias, que no haya ninguna escasez de vacunas. Sin embargo, dependemos mucho de la población para que completen, se acerquen y llenen los requerimientos de vacuna, o sea que se apliquen las dosis correctas de vacuna para poder acceder a las nuevas. Bueno, importante hacer énfasis en el llamado a la población para que cumplan con este esquema de vacunación, doctora, debido a los brotes también que podríamos tener nosotros de COVID. Así es importante que la población sepa que esto de las vacunas no solamente es que ya vienen y hay que aplicarlas todas, es un análisis muy detallado y cuidadoso del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, que está conformado
por varias personalidades en el área científica y que están constantemente informándose, valga la redundancia, de las novedades que tienen esas vacunas, efectos secundarios, efectos adversos, reacciones alérgicas. Entonces es importante que la población cumpla sus esquemas de vacunación para disminuir la cantidad de contagios y muertes por COVID-19. Perfecto, muchas gracias, doctora. Compañeros, con esa información retorno con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes. Bien, y de esta forma llegamos al final de este espacio informativo. Así es, gracias por habernos acompañado y que pasen un feliz fin de semana.